Siempre he sido una amante de la naturaleza. Cada fin de semana me aventuraba a explorar los bosques cercanos a mi hogar, disfrutando de la tranquilidad que solo el canto de los pájaros y el murmullo de las hojas pueden ofrecer. Sin embargo, una excursión en particular cambiaría mi perspectiva para siempre, Dot. Era un sábado de otoño. Las hojas crujían bajo mis pies mientras caminaba por un sendero poco conocido. La luz del sol se filtraba a través de las ramas, creando un efecto casi mágico. Sin embargo, a medida que me adentraba más en el bosque, la atmósfera comenzó a cambiar. El aire se volvió más frío y un silencio inquietante se apoderó del lugar. Fue entonces cuando noté algo extraño. Una sombra que parecía seguirme a lo lejos, Dot. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero cada vez que me detenía a mirar, la sombra se detenía también. Una sensación de inquietud comenzó a invadirme, pero mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Decidí seguir la sombra, esperando descubrir qué o quién estaba detrás de ella. Caminé durante horas. El sol comenzaba a ponerse, y la luz del día se desvanecía rápidamente. La sombra parecía moverse más rápido, guiándome hacia un claro en el bosque. Al llegar, me encontré con una antigua cabaña de madera, cubierta de hiedra y musgo. La puerta estaba entreabierta, y un impulso inexplicable me llevó a entrar dentro, el aire era frío y denso. El lugar estaba lleno de polvo y telarañas, pero algo en la cabaña me atraía. En el centro de la habitación había una mesa con una vela encendida. La llama parpadeaba, como si estuviera luchando por mantenerse viva. Miré a mi alrededor y noté que había fotografías en las paredes, imágenes de personas que no reconocía, pero que parecían tener una conexión con el lugar. Dot. Mientras exploraba, escuché un susurro detrás de mí. «¿Por qué has venido aquí?», decía una voz suave pero firme. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. El corazón me latía con fuerza en el pecho. «¿Quién está ahí?», pregunté, tratando de mantener la calma, aunque sabía que mi voz temblaba. Dot. Nuevamente, el susurro resonó. «Has venido a buscar respuestas, pero lo que encontrarás aquí no es lo que esperas». En ese momento, la sombra apareció en la esquina de la habitación, tomando forma. Era una figura oscura, indistinta, con ojos brillantes que parecían atravesarme. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. «¿Qué eres?», grité, pero la figura solo sonrió, una sonrisa inquietante que no prometía nada bueno. «Soy la guardiana de este lugar», dijo. «Y has despertado algo que debería permanecer dormido». Intenté retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo. «¿Qué has hecho?», pregunté desesperadamente. La figura se acercó, y el aire a su alrededor se volvió helado. «Has cruzado un umbral que no deberías haber cruzado». De repente, las imágenes en las paredes comenzaron a cobrar vida. Las personas en las fotografías se movían, sus rostros llenos de angustia, gritando en silencio. «Ellos son los que no pudieron escapar», dijo la sombra. «Y tú podrías ser el próximo». Fue entonces cuando comprendí que la cabaña no era solo un refugio, sino una trampa para aquellos que buscaban respuestas. Con un esfuerzo sobrehumano, logré liberar mis pies del suelo y corrí hacia la salida. La sombra me siguió, susurros y gritos resonando en mi mente. «No puedes huir de lo que has despertado», decía. Salí de la cabaña y me adentré en el bosque, pero la oscuridad se había apoderado de todo. Las sombras se alargaban y la figura oscura estaba justo detrás de mí. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que el aliento helado de la sombra estaba a un paso de alcanzarme. La maleza me golpeaba en la cara mientras me adentraba más en el bosque, buscando la salida. Dot. Finalmente, llegué a un sendero conocido. La luz de la luna iluminaba el camino y sentí que la sombra se desvanecía. Pero no podía dejar de mirar por encima del hombro, temiendo que aún estuviera detrás de mí. Cuando llegué a casa me prometí nunca volver a esos bosques. Sin embargo, las noches se tornaron inquietantes. Los susurros de la sombra me perseguían en mis sueños, recordándome que había algo más allá de la realidad, algo que no debería haber despertado. Dot. Con el tiempo, las pesadillas se volvieron más intensas.
En una de ellas, la sombra me atrapó y pude ver los rostros de aquellos que habían desaparecido en la cabaña. «No puedes escapar de nosotros», decían. Despertaba gritando, empapada en sudor, y la sensación de que la figura oscura estaba en mi habitación era abrumadora. Decidí investigar más sobre la cabaña, buscando respuestas que me liberaran de la angustia. Descubrí que había sido un lugar donde se realizaban rituales oscuros y aquellos que entraban nunca regresaban. Me di cuenta de que, al cruzar el umbral, me había convertido en parte de la historia de la cabaña, un eco más de sus trágicas leyendas. Un día, mientras buscaba en línea, encontré un foro donde otros hablaban de experiencias similares. Muchos compartían su miedo, pero pocos se atrevían a entrar en el bosque. Sin embargo, había un mensaje que me llamó la atención. Si escuchas susurros, no respondas. Es lo que ellos quieren. Decidí que debía regresar, no para enfrentar a la sombra, sino para cerrarle la puerta que había abierto. Armada con una linterna y un grupo de amigos, volví al bosque. La noche estaba oscura y silenciosa, y las sombras parecían más profundas que nunca. Al llegar a la cabaña, sentí que el aire se volvía más denso. Entramos juntos, y la atmósfera se volvió opresiva. Decidí que debía enfrentar mis miedos. «No tenemos nada que temer», dije, aunque mi voz sonaba vacía. Mientras explorábamos, los susurros comenzaron de nuevo, llenando el aire con un eco de desesperación. «Ayúdennos», resonaban en mis oídos, pero recordé el mensaje del foro. «No respondas». Mis amigos estaban asustados, pero logré mantenerlos juntos. Nos dirigimos hacia el centro de la habitación, donde estaba la mesa con la vela aún encendida. «Debemos hacer un círculo», dije, y nos unimos de manos. Comencé a hablar en voz alta, pidiendo que los espíritus encontraran paz y que la cabaña se liberara de su dolor. De repente, la sombra apareció, más intensa que antes. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó con una voz retumbante. «Este lugar es mío». Sin embargo, mi determinación creció. «No tienes poder sobre nosotros», respondí. A medida que pronunciaba las palabras, sentí que la sombra retrocedía. Los rostros en las paredes comenzaron a desvanecerse y los susurros se transformaron en gritos de liberación. La sombra, furiosa, intentó atraparnos, pero juntos mantuvimos la conexión. La cabaña tembló y por un momento la luz de la vela iluminó todo, revelando la verdadera forma de la sombra. Un reflejo de dolor y tristeza. Con un último grito, la figura se disolvió en el aire y el silencio llenó el lugar. Las fotografías en las paredes se desvanecieron y la cabaña, aunque aún desgastada, parecía más ligera. Habíamos logrado cerrar el ciclo. Salimos al bosque, sintiendo que la carga se había levantado. La sombra ya no nos perseguía, y aunque el bosque seguía siendo un lugar misterioso, ahora lo veía con nuevos ojos. Había enfrentado mis miedos y había encontrado la paz, no solo para mí, sino para aquellos que habían estado atrapados en la cabaña. Historia 2. Era un día común en mi vida. Trabajaba desde casa, disfrutando de la tranquilidad de mi hogar. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Recibía llamadas de un número desconocido, pero cuando respondía, la línea estaba en silencio. Al principio, pensé que era solo alguna broma, pero las llamadas se hicieron más frecuentes. Cada vez que contestaba, el silencio se alargaba y un sentimiento de inquietud comenzaba a apoderarse de mí. Una tarde, decidí investigar el número. Al buscar en línea, descubrí que pertenecía a una antigua casa que había sido abandonada durante décadas. La historia decía que un trágico incidente había ocurrido allí y que la última familia que vivió en la casa había desaparecido sin dejar rastro. La curiosidad me consumía. ¿Podría haber alguna conexión entre las llamadas y esa casa? Esa misma noche, decidí ir a la casa. La idea de entrar en un lugar con tanta historia y misterio me emocionaba y aterraba al mismo tiempo. Armada con una linterna y mi teléfono, me dirigí a la dirección que había encontrado. Al llegar, la casa se alzaba ante mí, oscura y ominosa, con ventanas rotas y una puerta que crujía al abrirse. El aire dentro era pesado y frío. Avancé con cautela.
la luz de mi linterna iluminando las sombras. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, y el silencio era abrumador. Comencé a explorar, cada habitación revelando más sobre la historia de la familia que había vivido allí. En la sala de estar, encontré fotografías familiares esparcidas por el suelo. Las caras sonrientes miraban hacia mí, pero sus ojos parecían vacíos, como si estuvieran ocultando un secreto oscuro. Mientras revisaba las fotos, mi teléfono vibró. Era una llamada del mismo número desconocido. Mi corazón se aceleró mientras contestaba. ¿Hola?, pregunté, pero solo había silencio al otro lado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Era posible que la llamada viniera de la casa? Decidí que debía seguir investigando. En la cocina encontré una antigua radio. La encendí, esperando escuchar algo, pero solo había estática. Sin embargo, en medio del ruido blanco, algo captó mi atención. Un susurro, casi imperceptible, pero que parecía decir mi nombre. ¿Sofía?, resonó en la habitación. Mi corazón se detuvo. Nadie más sabía que estaba allí. Asustada, apagué la radio y decidí salir. Pero al girar, la puerta de la cocina se cerró de golpe. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz temblando. En respuesta, escuché un llanto distante, un eco de tristeza que resonaba por toda la casa. ¡Ayúdanos! La voz era débil, casi un susurro, pero el dolor que transmitía era palpable.